Este programa se lo estamos dedicando a los jesuitas que fueron asesinados y masacrados en un día como hoy, hace algún tiempo, 1989. Hoy vamos a hacerle honor a los jesuitas. Vamos a hacerle honor y por eso es que estamos con todos ustedes aquí en directo y en vivo. Y estamos ya agarrando todos los mensajes. Mire, vamos a leerle aquí todos los mensajes que nos están llegando. Desde Los Ángeles dice, ¿cómo que vamos a olvidar ese día tan oscuro en la historia de nuestro país? Saludos desde Los Ángeles y gracias por este programa. Desde Canadá están saludando también. Dice, gracias a ustedes por estar siempre recordándonos de nuestra memoria histórica. Es desagradable, dice. Es desagradable que todavía, tantos años después, no se haga justicia. Sabemos, nos dice usted, sabemos quién y quiénes estuvieron detrás de este crimen. Y no solo sabemos quiénes lo hicieron materialmente, sino que también intelectualmente. Seguimos con sus saludos. Mire, están llegando de todas partes. Esto está comprobando que los medios oficiales pueden esconder la historia, pero los pueblos, aquí estamos. Aquí está, desde Canadá están saludando. Están saludando también desde Australia. Y nos dicen acá que la justicia, dice Rosita, va a llegar. De eso estamos bien conscientes, de que la justicia va a llegar, dice. Nuestro país hoy está lleno de jueces corruptos, un sistema judicial vendido a esos intereses que han estado detrás de este asesinato. Lo sabemos muy bien. Saludos de Ottawa. Ottawa, la República de Canadá. Desde Ottawa nos dicen acá la familia Flores Mancilla. Saludos. Gracias por este programa y estamos siempre agradecidos que están reviviendo y que mantienen la memoria histórica de nuestro país, porque es lo único que nos queda, la verdad, y la verdad hay que decirla. Y en este caso, desafortunadamente, la verdad para nosotros es amarga, es cruel, es triste, porque El Salvador ha pagado con vidas, incluyendo la de el arzobispo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Un arzobispo que hoy
es santo, fue santificado por el Papa. Hoy ya Óscar Arnulfo Romero y Galdames es reconocido a nivel mundial. Allí está en todas las paredes de todas las iglesias del mundo. Y qué triste para los criminales, qué triste para aquellos que ordenaron asesinarlo, qué triste para los que le destruyeron el corazón al arzobispo. Y mire qué interesante, porque 9 años después del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, los mismos que estuvieron detrás de haberle destrozado el corazón al arzobispo, fueron los mismos que después le sacaron el cerebro a los jesuitas. Allí el pueblo lo sabe muy bien. El pueblo está consciente de eso. Y es por eso que aquí en estos momentos estamos dedicándole este programa. Dedicarle este programa a los jesuitas es dedicarle este programa a todas las víctimas, a todos los que cayeron, a todos los que fueron asesinados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Hoy, 16 de noviembre del 2020, pareciera algo de ciencia ficción. Que cuántos años han pasado y ni siquiera uno de esos envueltos en el asesinato material e intelectual está preso por la justicia salvadoreña. Porque el coronel inocente Orlando Montano, que se encuentra en estos momentos preso en España, y que fue uno, obviamente, de los participantes en la planificación de este gran crimen, está preso en España no porque la justicia salvadoreña haya estado detrás de ese encarcelamiento. Nunca. Inocente Orlando Montano cae preso en Estados Unidos. Pero no, obviamente no, por el crimen que había cometido en contra de los jesuitas. En Estados Unidos cayó preso por crímenes de inmigración. Por lo tanto, no hay absolutamente nadie condenado por el sistema de la justicia. Ya parece que tenemos a la doctora magistrada de la República de El Salvador. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Mirna de Anaya. Aquí, ¿cómo la quieren a la doctora? ¿Cómo nos han estado mandando saludos, doctora? Hemos estado haciendo una introducción rapidita porque el tema requiere de bastante. Y aquí nos dicen en El Salvador, si hay una persona que puede dejarnos esto bien claro, es la doctora Mirna Perla de Anaya, a quien la tenemos en directo y en vivo. Doctora, hemos estado diciendo que tantos años han pasado, 1989, hoy, hace tantos años, ni un preso, no hay nadie que haya cumplido ahí con la justicia y que hoy esté guardando prisión porque nos dicen el coronel, pero el coronel está preso, el coronel inocente Orlando Montano está preso, pero es que él está preso no por la justicia salvadoreña, ni por el crimen que cometió. En Estados Unidos lo agarraron preso por haber violado las leyes de inmigración y obviamente España pidió su extradición. Porque la justicia salvadoreña ahorita sigue sin hacer justicia. Doctora, primero deje mandarle esos grandes saludos que siempre le mandan de muchas partes del mundo a través de su RTV, aquí, su radio, televisión
para Mundo Martí Internacional, que hoy estamos haciendo este Facebook. Este Facebook está en vivo, Facebook Live. Se está yendo para todas partes del mundo. Va a quedar para la historia, doctora, porque se busca la verdad. Estas nuevas generaciones. Mire que ahora nos acaban de informar que se hizo un pequeño análisis de los medios de comunicación en El Salvador. Casi nadie habló del aniversario. Casi ningún periódico, ninguna radio. Doctora, primero, saludes. La están saludando de todas partes del mundo. ¿Nos escucha bien? ¿Nos ve bien, doctora? Sí, sí, escucho bien. Buenas tardes, mucho gusto. Saludos. Perfecto, perfecto. Entonces se le ve bien, acá también se le escucha bien. Entonces creo que nuestra audiencia ahorita, los que iban manejando ya pararon de manejar. Los que estaban en sus casas ya están sentaditos, porque esto está en vivo, está en Facebook, se va a ir en YouTube y está en la radio. Doctora, nos va a caminar en varios caminos, dicen acá. Primero, tal vez rapidito, aunque no se puede rapidito, porque la cuestión es amplia. Un análisis ahorita, doctora, de lo que es la coyuntura actual, en un contexto tal vez histórico, como solo usted lo puede hacer. Y luego de que nos haya dado ese análisis de la coyuntura actual, entramos en el aniversario del asesinato, del crimen, en contra de los jesuitas. Doctora, le pasamos el micrófono, adelante. Sí, muy buenas tardes de nuevo, con mis saludos solidarios, con mucho cariño hacia quienes están siempre pendientes de nuestra patria, dentro y fuera del país, ya que estamos con este mecanismo que nos posibilita hacer, digamos, un acercamiento a la realidad, ya que a través de los medios de comunicación, los grandes medios de difusión del país y de los medios de difusión internacionales, es como difícil poder entender lo que realmente está pasando, ¿verdad? Más que todo ahora con un mega equipo que tiene el presidente Bukele, donde ha sustraído grandes recursos del Estado, no solamente utilizando los medios tradicionales, sino que ha cooptado muchos periodistas que están tratando de dibujar una realidad totalmente ficticia, ¿verdad? Tratando de difundir que el país es un país maravilloso y que el presidente es alguien fuera de serie, ¿verdad? El mejor presidente del mundo, dicen las encuestas amañadas que este personaje ha pagado, pues, ¿verdad? Manipula a través de esos medios de comunicación lo que es nuestra realidad, ¿verdad? La realidad que nos está angustiando ahora porque precisamente seguimos sin un plan de gobierno, seguimos sin un plan de manejo de los grandes riesgos que representa el cambio climático. No hay ninguna exposición sobre nuestra situación real en términos del medio ambiente, y además hay todo un esfuerzo de priorizar los intereses de la clase dominante, de la familia dueñas, de los POMA, de los que tienen el dinero gracias al saqueo que han hecho a través de los siglos en nuestro país. Han saqueado nuestros recursos naturales y los recursos humanos, ¿verdad? Concretamente tenemos el caso ahora que nos está angustiando mucho, que es el caso del proyecto urbanístico habitacional de lujo de la familia Dueñas, que se quiere apropiar de gran parte de lo que es el Valle del Ángel, que está ubicado en la zona norte de San Salvador, afectando directamente las poblaciones de Apopa, Nejapa, Opico,
Cuscatancingo. Y efectivamente, pues esto está vinculado con una acción que es posible realizarla gracias a la compra de voluntades. Esta familia Dueñas, que es la misma que se apropió del Espino, ¿verdad? De la finca El Espino, desde la época de la ley de extinción de ejidos, cuando se necesitaban por parte de la oligarquía las tierras bajas, las tierras donde estaban asentados nuestros pueblos originarios que habían sido desplazados con la conquista en nuestras tierras de Cuscatán. Entonces se dictaron leyes, la ley de extinción de ejidos y la ley de extinción de terrenos comunales. Y precisamente se los entregaron a las familias que desde entonces se apropian de grandes cantidades de terreno, como la familia Dueñas, ¿verdad? Para cultivar el café, la caña de azúcar y el algodón. Y es precisamente en la finca del Espino donde estaba prácticamente el pulmón de San Salvador. El haber urbanizado el Espino, el haberlo sometido a una serie de saqueos, como es el haberle dado a la Universidad José Matías Delgado, una universidad privada, gran cantidad de terreno para que se pueda instalar y realizar una labor de educación superior con los fines de lucro, ¿verdad? Y con la finalidad de preparar profesionales al servicio del régimen, al servicio del neoliberalismo, sin importarles pues la sensibilidad social, sin importarles el bien común. Entonces también ahí se han hecho varias construcciones de grandes centros comerciales, impermeabilizando los suelos, lo cual ha impactado grandemente en nuestro gran San Salvador, no solamente porque es el pulmón, ¿verdad? Donde habían muchos árboles que han sido cortados y destruido un gran bosque, ¿verdad? Quitándoles el hábitat natural a muchas especies que ahí se encontraban, pero también al impermeabilizar los suelos con grandes capas de cemento, se ha impedido que la tierra absorba el agua lluvia cuando es época de lluvias. Y también esa agua pasa hacia los sectores del oriente de San Salvador, donde se han dado grandes inundaciones y por supuesto grandes tragedias, ¿verdad? Donde se llevó hasta un bus con más de 50 personas que eran de una iglesia evangélica, ¿verdad? Y es decir, año con año se van dando este tipo de tragedias sin que se busquen responsabilidades. Este año también, antes de que llegara el huracán ETA, en la zona de Nejapa, en Los Angelitos, se dio una tragedia humana, ¿verdad? Donde se cobró la vida de varias personas por las acciones de una compañía de la familia Vilanova que había terraceado en la parte de arriba, en la parte poniente de Nejapa, y habían obstaculizado el caudal del río, lo cual impidió pues que ese cauce normal, pues igual tal vez se iba a inundar, pero pasó a llevándose grandes cantidades de roca y lodo y llegó a afectar a muchas familias, ¿verdad? Ahí como 70 personas fueron arrasadas, hay más de 9 personas que fueron muertas. El problema es que ahí se ha dado que tenemos, tenemos la gran tragedia, pues, de que se han quedado sin casa las personas. Ahorita
se está anunciando el nuevo huracán Lota, que ha provocado pues que se dé una alerta roja también ahí en Nejapa. Pero, ¿cuál es la actitud de ese gobierno? La actitud del gobierno ha sido, como lo ha hecho desde el principio, una actitud prepotente, inhumana, insensible, sin atender a la población, sin tratar de restablecer vasos comunicantes con las comunidades y con los gobiernos locales. El gobierno local en Nejapa ha tratado pues de buscar en el primer momento en que se anunció que venía la repunta, pues, ¿verdad? Que ya se sabe que cuando han habido problemas de fuertes lluvias, la repunta en un momento determinado se lleva lodo, se lleva grandes cantidades de roca y en ese caso a las autoridades locales de Nejapa se les avisó en el momento en que se sentía el gran ruido estridente porque venía toda esa repunta, pero las autoridades centrales, Protección Civil, no atendió el llamado y no acudió, sino hasta el siguiente día ya con un gran montón de periodistas para ir a hacer un gran show. Así es que fue bien criticado esto, ¿verdad? Rechazado por las mismas familias que ven a un presidente, a un ministro de salud que no les importa la vida de la gente, el mismo ministro de Gobernación, que es el candidato a la alcaldía de San Salvador por parte de Nuevas Ideas, llegó ahí con su montón de periodistas a actuar, ¿verdad? A hacerla de actor que llegaba a auxiliar a personas y hasta se llenó de lodo de una manera que no era lo normal, ¿verdad? Sino que fue eso una cosa superficial para hacer creer ya en sus actuaciones ante las cámaras que había ido a auxiliar a la gente y se había ido a meter en esa lodazal que se había generado a través de esta catástrofe, ¿no? Y tampoco le quisieron coordinar con las autoridades locales del municipio de Nejapa, lo cual es absurdo porque es esta la gente que conoce el terreno, es esta la gente que sabe qué es lo que ha ocurrido y es de elemental educación, por lo menos ir a preguntar y hacerse acompañar de las autoridades. Pero esta gente, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue amenazar al alcalde de Nejapa. Cuando él le preguntó, pues sí, molesto, obviamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensaban hacer? Entonces, el ministro de Gobernación, el señor Durán, lo que hizo fue ajotar al jefe de policía, Riaza Chicas, ¿verdad? Que lo andaba él como guardaespaldas, no como jefe de policía, y se interpuso para decir de que no estuvieran molestando al señor Sol, ¿verdad? Mario Durán. Entonces, es una actitud bien lamentable porque nuestra gente es la que está en alto riesgo, ¿verdad? Este día hemos tenido esa conferencia que hemos realizado en el caso de la petición para que se agilice el proceso contra los responsables materiales y los autores intelectuales, los que financiaron el asesinato de Monseñor Romero, lo cual pues nunca se ha hecho, ¿verdad? Y también tuvimos la petición para que en el caso del Mozote no se sigan obstaculizando las investigaciones ordenadas por el juez en los archivos de la Fuerza Armada y en los archivos nacionales, donde debe haber con seguridad información sobre cómo se planificó, quién ordenó estas masacres del Mozote, ¿verdad? Donde pues más o menos 1000 personas, la mayoría de ellas fueron
menores de 16 años, de 12 años la mayoría para abajo. Entonces, estábamos solicitando eso y también haciendo pues homenaje de este día en que se dio la masacre de la UCA, ¿verdad? Fuimos a Casa Presidencial y pasamos por el famoso Hospital El Salvador, que nada más es una estructura de hierro lo que ahorita hay, ¿verdad? La pandemia prácticamente está controlada porque eh, la pandemia ya más o menos la gente ha aprendido primero cómo es que hay que protegerse para evitarla y luego la gente se ha rebuscado sabiendo que hay determinados medicamentos que al tener dos o tres señales de que la gente ha adquirido el virus del coronavirus, entonces se empiezan a medicar para atender esas dolamas que produce esta enfermedad. La cuestión es que ese hospital no está, ¿verdad? Y en ese hospital se han invertido supuestamente alrededor de 100 millones de dólares. Y es una vergüenza que nuestro gobierno esté robando, porque eso es un atajo de ladrones los que han puesto no solamente la familia de Nayib, ¿verdad? Que están robando a manos llenas, sino que también sus amigos, sus aliados, sus socios, ¿verdad? Que incluso ahora, precisamente la fiscalía, aparentemente por información proporcionada por las CICIES, ¿verdad? Esta comisión especial que se ha formado para investigar la corrupción del Salvador ha dado elementos de juicio a la fiscalía, indicios y evidencias para buscar en los ministerios de salud, del Ministerio de Agricultura, en la misma las varias dependencias del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, donde precisamente se han fugado grandes capitales, ¿verdad? Eso se dio la semana pasada con la sorpresa y quizás ya no nos puede sorprender tanto, pero con la actitud de la policía que trató de impedir que la Fiscalía General de la República hiciera su allanamiento en relación pues a investigar estos supuestos ilícitos que han sido divulgados y denunciados públicamente por diferentes instituciones, ¿verdad? Donde se ha fugado información de forma no normal, porque incluso lo que más ha hecho el gobierno de Nayib Bukele es bloquear todo acceso a la información pública y especialmente lo que tiene que ver con el manejo de las compras durante la pandemia, ¿verdad? Incluso dos oficinas de la Corte de Cuentas que estaban analizando toda la información que se había requerido por parte del gobierno salvadoreño para ver el manejo de tanto 3 millones de dólares que se han ingresado a las arcas del Estado, según lo informó el presidente del Banco Central de Reserva, que fue destituido prácticamente, ¿verdad? A él le pidieron la renuncia y al siguiente día que él informó de este dinero, de este flujo de dinero hacia el gobierno, a él se le pidió la renuncia, ¿verdad? Porque precisamente el estribillo y lo que sigue diciendo el gobierno salvadoreño es que no tienen ni un centavo partido por la mitad. Incluso con base a eso, han tratado de negarle los fondos para el funcionamiento normal y especialmente para los sueldos que se devengan tanto en el órgano judicial como en la Asamblea Legislativa. Y por supuesto los fondos
las alcaldías municipales, ¿verdad? Todos los consejos municipales han sido afectados con la negativa del gobierno a entregarles el FODES, porque lo que el gobierno ha manifestado es que no tienen ni 5 partidos con la mitad. Sin embargo, ante la tragedia de los hermanos hondureños, ¿verdad? Que fueron afectados por el ETA con grandes inundaciones, lo mismo que el Guatemala, ¿verdad? En menor medida nuestro país fue afectado, pero igual fue afectado. Nosotros tenemos grandes cantidades de personas que viven en lugares altamente vulnerables y ante esta serie de tormentas muy copiosas, aunque no llegó directamente con la fuerza de huracán el ETA, sí nos afectó. Pero sin embargo, lo que aparentemente quiso hacer Nayib Bukele, ¿verdad? No sabemos cuál fue la motivación, pero de repente, como él no tiene ni planes, ni ningún norte, ni avisa nada, de repente salió diciendo que iba a dar $2 millones en apoyo a al pueblo hondureño y guatemalteco afectados con el huracán, ¿verdad? Curiosamente, fue Nicaragua y Honduras los más afectados. Sin embargo, pues decidió mandar para Guatemala la mitad de esta ayuda. Y con lo cual, pues mucha gente en Honduras y en Guatemala han estado profundamente agradecidos. Y para nosotros es un gesto bueno. Lo que pasa es que la motivación que él tiene es justamente lo que hemos evidenciado, que por un lado, al haber impulsado esta acción, que es de gran impacto internacional, ¿verdad? Y nacional, por supuesto, vimos tremenda cantidad de camiones con víveres transitando para Guatemala y para Honduras. Entonces eso como que trató de opacar lo que había hecho el gobierno a través de la policía, metiéndole hasta la humo para amedrentar a los fiscales que estaban investigando los actos de corrupción, ¿verdad? De negociaciones ilícitas, de enriquecimiento ilícito, de actos arbitrarios cometidos por este gobierno con los fondos que fueron entregados por la Asamblea Legislativa, fueron aprobados para que este gobierno buscara créditos, que lo hizo de una forma desordenada, que lo hizo de una forma arbitraria, porque lo que hizo fue comprar cosas que no necesitamos. Lo que hizo fue adquirir cosas que no repartió, porque se vio muy claro cuando va a mandar grandes cantidades de víveres a Honduras y a Guatemala, que eran víveres que tenía que haber repartido acá en El Salvador. Entonces, se ve la manipulación, la mentira, el descaro del gobierno, ¿verdad? Al seguir diciendo que Nayib es un presidente víctima de la Asamblea, que la Asamblea no le quiere dar ningún apoyo, lo cual es totalmente mentira. Y se nota muy bien cuando viene él y dispone de grandes recursos para ir a regalar afuera, cuando aquí en El Salvador las casas de la gente se están hundiendo. Este día también fui yo a Santo Tomás a dejar una de las compañeras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que nos acompañó en esta conferencia de prensa que tuvimos frente a la Fiscalía General de la República para pedir esto del avance del caso Monseñor Romero y el caso de El Mozote. Y fuimos ahí a Santo Tomás. Ella me enseñó dónde están destruyendo la empresa de roble. Ahí en Santo Tomás, grandes cantidades de bosque han dejado al descubierto y han terraciado lugares, poniendo en peligro, poniendo en riesgo a la gente sin tener obras de mitigación, ¿verdad? Entonces es algo que nos extraña porque cuando se dio
la tragedia de Santo Tomás, no sé si ustedes recordarán, ahí fue la primera vez que la de vergüenza, la insensibilidad de este fulano se evidencia cuando trata de, ¿cómo se llama? De suspender las labores de rescate de las víctimas y lleva su podio y sus periodistas para que fueran a rescatar imágenes totalmente hipócritas, ¿verdad? Porque era de hacer como el show diciendo que se estaban condoliendo de la gran tragedia y suspendieron las labores de búsqueda para instalar ahí el show del tipo este. Entonces la gente les dijo, no, 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 por favor, respeten el dolor de la gente, respeten. Parece que uno de los dolientes era periodista y les pidió, no, no, miren, respeten, ¿verdad? Porque definitivamente esto es, digamos, nuestra urgencia es encontrar a nuestros familiares, porque ahí también la correntada se llevó varias personas y estaban en labores de búsqueda. No, pero a ellos no les importa el dolor de la gente. Entonces, precisamente eso es lo que estamos viviendo en el país, ¿verdad? Una gran insensibilidad, la prioridad para este gobierno de darles más permisos ilegales a las empresas privadas, ¿verdad? Como el caso de la familia Dueñas, que en este momento, después, inmediatamente después de que habíamos estado en esta gran emergencia por el problema de ETA, que no sabíamos por dónde nos iba a reventar, qué iba a pasar en nuestras comunidades, qué iba a pasar en Nejapa, en estos lugares donde antes y tradicionalmente han habido desastres a raíz de la grande lluvia. No, lo que nos enteramos el día lunes pasado es que el Ministerio de Medio Ambiente está dando trámite acelerado en forma ilegal porque se ha violado el proceso que la Ley de Medio Ambiente ordena para dar un permiso y que se realice un proyecto de la envergadura que se está planteando en el Valle El Ángel. Pues se volaron todo lo que la ley dice y ya en este momento aparece en la página web del Ministerio de Medio Ambiente que ya están dándole la oportunidad a la familia Dueñas para que presente la fianza para empezar ya con su proyecto. De hecho, hay maquinaria en el lugar del Valle El Ángel que ha estado terraceando la parte donde han puesto una virgencita porque dicen que van a hacer una iglesia católica, ¿verdad? La verdad es que nos hemos enterado con mucha preocupación de que la familia Dueñas ha hecho un convenio con ANDA mediante el cual se le ha dado a la familia Dueñas el último sorbo de agua potable realmente limpia para consumo humano, que es el proyecto que ANDA le ha entregado a la familia Dueña y que está ubicado en el Playón. No sé quiénes recuerdan el Playón, ahí hay una gran cantidad de lava que permite la permeabilidad de toda la agua lluvia que llega. Entonces, ese es un tesoro que ahora ya está en manos de los dueños, ¿verdad? Nosotros hemos tenido el día sábado una reunión con la mesa de protección al Valle El Ángel, donde se había convocado a los representantes de Nejapa, de los municipios de Nejapa, de Apopa,
de Opico, de Cuscatancingo, porque todas estas gentes están afectadas directamente. Lo que les planteaba el reverendo Santiago a la alcaldía de Nejapa, ¿verdad? Porque ya ahorita, como les digo, ya es una realidad que el gobierno salvadoreño le ha dado el permiso, la factibilidad para desarrollar este proyecto de habitacional de 350 viviendas de lujo, que son como la punta de lanza que se tiene para desarrollar todo un complejo de eh, urbanístico donde precisamente ya ellos tienen garantizada el agua para ellos. Sin embargo, y han señalado aproximadamente 14 pozos donde se va a hacer por parte de ANDA, ¿verdad? Porque nosotros ponemos los costos y los beneficios los va a recibir la familia dueña, ¿verdad? Y otras empresas, porque ahí en ese lugar del Valle del Ángel, van a haber cantidades de empresas beneficiándose de una parte importante de la zona metropolitana y especialmente beneficiándose de la exclusividad que tienen las empresas constructoras del agua. Cuando igual nos decía la gente de Opico, ¿verdad? A nosotros nos da tanta pena ver cómo las colonias y las comunidades de gente humilde nos piden agua y nos dicen no tenemos agua. Vamos a pedirle a ANDA y ANDA dice que no tienen agua y a la par las grandes residencias construidas por Salazar Romero sí tienen abundante agua. ¿Por qué? Porque ya les han dado a través de convenios la explotación del agua, que es un bien público, que se le ha pedido desde hace años a la Asamblea Legislativa que incluso reforme la Constitución para que el agua sea declarada un derecho humano, que sea declarada a nivel constitucional el agua como algo que no se puede privatizar, ¿verdad? Porque ahora desde ya podemos decir aquí la Coca-Cola, por ejemplo, está extrayendo el precioso líquido y ya ha secado pozos en otros lugares como ahí por la chacra, porque ellos se apropian de esa agua y no pagan nada. Y ahora están ahí en Nejapa, ¿verdad? La Yumex también estuvo ahí extrayendo el agua para servicio de toda Centroamérica, pero a través de entregar, digamos, el producto que ellos sacan y las ganancias, por supuesto, para ellos, ¿verdad? En detrimento de grandes cantidades de personas que no reciben agua, nada menos ahí en el evento ese del día sábado que realizamos en Nejapa, decía una pobladora de Cuscatancingo, yo hasta hace 2 días me pude bañar con agua de la ducha porque tenía meses de que solamente podíamos agarrar agua en recipientes cuando llega el agua a medianoche. Entonces, la gente, claro, no sabe la gente, y yo por lo menos no lo sabía, de que ese convenio de ANDA que firmó Marco Fortín Hueso le entregó ya a la familia Dueñas la exclusividad para explotar el playón. O sea que ahí nadie más va a poder disponer de esa agua pura, ¿verdad? Sino que la familia Dueñas, que por supuesto cuando ya no haya más agua aquí, van a poder vender esa agua a precio de más caro que el petróleo, ¿verdad? O la alternativa del pueblo salvadoreño es abastecerse de agua del Cerro de las Pavas, que es agua que viene del río Lempa. El río Lempa que está amenazado
con una mina del Cerro Blanco allá en Guatemala, eso es un litigio que tienen la gente allá en Guatemala. Han acusado a la compañía minera porque el explotar esas minas de oro significa aplicar más de 30 tipos de veneno que van a contaminar el agua, el aire, que impactan en la vida de la población. Y si no, veamos en Perú, donde están las grandes minas de oro, de plata, en Ecuador, en todo el sur, el mismo Guayasamín, uno de sus cuadros más impresionantes que tiene en su museo es esa expresión de los obreros mineros dentro de las minas que nunca miran ni siquiera el sol, pero que nunca ven tampoco los resultados de esa fuerza de trabajo invertida en el trabajo de las minas, porque ellos duran poco tiempo, salen enfermos de insuficiencia renal, así como en El Salvador, ¿verdad? En El Salvador tenemos grandes cantidades de personas afectadas de insuficiencia renal en el Bajo Lempa, en Santa Rosa de Lima, porque todavía están los efectos de las minas que fueron cerradas hace más de 100 años. Entonces, definitivamente, el río Lempa está amenazado. En el momento en que esa mina en Guatemala se active, no va a haber más río Lempa, eso va a estar contaminada esa agua. Entonces, realmente es muy lamentable que las autoridades del gobierno salvadoreño en diferentes periodos hayan cedido a esa política del maletín, ¿verdad? Eso decía el compañero Carlos Flores, un ecologista, un experto que ha analizado el impacto del Valle, de este proyecto de Valle del Ángel, que afecta la vida de todo el norte de San Salvador, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Una corrupción desmedida, descarada, una manipulación hacia la población, ¿verdad? Que supuestamente todavía sigue con el 100% casi de apoyo hacia este pelele, ¿verdad? Porque no le podemos llamar de otra manera. Se lo calificó muy bien un presidente del sur diciendo que es un pelele del imperio de los Estados Unidos, especialmente imitador de este señor que ya el pueblo estadounidense lo rechazó y le dijo, váyase para sus empresas, ¿verdad? Usted no es ningún personaje capaz de dirigir los destinos de un país como es Estados Unidos, ¿verdad? Porque ha sido prepotente igual que este señor de acá, ha sido arbitrario, ha sido racista hasta la mera cacha, ¿verdad? Sobre todo con los latinos, ¿verdad? Los negros y con una serie de personas que por el hecho de ser pobres, sencillamente les ha excluido, les ha negado el acceso a la educación, les ha negado el acceso a la salud, con gran tragedia para época de la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus. Así es que en nuestro país sí tenemos ese gran problema y es un gran reto, porque efectivamente nuestro país está acostumbrado pues a que lo que hemos logrado ha sido por la lucha, ¿verdad? En este, en este país hay tantísima gente que ha sido víctima, ha invertido toda su vida, ¿verdad? Su familia la ha sacrificado por los cambios en el país. Y lamentablemente la llegada de un Bukele fue manipulando, ofreciendo a la gente lo que quería escuchar y sorprendiendo de la forma más descarada a las personas a quienes sencillamente les prometió y ahora ni siquiera la vuelve a ver. Es más, la gente que votó por él en casa presidencial, en muchos lugares
de los ministerios fueron las primeras gentes que este desleal, manipulador, despidió, ¿verdad? Y ahí están miles de personas en el desempleo y sigue despidiendo gente, ¿verdad? Para este año, la gente está con mucho temor que al finalizar diciembre, ya para las vacaciones de fin de año, su Navidad va a ser la carta de despido, ¿verdad? Porque él quiere poner solo gente incondicional que no ni técnicamente le puedan decir o sugerir, mire, eso no se puede hacer, ¿verdad? Está contra la ley, está contra la Constitución, o es algo que no va a resultar, ¿verdad? Él lo que necesita es un gran impacto, ¿verdad? Para que todo el mundo crea que él es el mejor presidente del mundo, dice él, y que todo el mundo lo apoye, ¿verdad? No sabemos cómo lo va a lograr, pero lo que sí se ve clarito es que está incluso incursionando en Honduras y en Guatemala para ir a duizar gente y pagarles para que vengan a votar por él, porque la gente de El Salvador ya lo está conociendo, ¿verdad? Quienes vivimos acá y en algún momento pudimos ser engañados, no más engaños, porque precisamente ahí está, uno va ahí por la Feria Internacional y lo que hay sí es en los pabellones donde se hacían las exposiciones internacionales de los productores de diferentes industrias. Ahora no, ahora está el parapeto de hospital que él hizo ahí, ¿verdad? Porque en realidad el hospital que él iba a construir es el que estaba en el parqueo de la Feria Internacional. Y lo que hizo fue utilizar los pabellones que ya estaban construidos, ponerles un montón de luces, pintarlos bien y sin hacer ni siquiera las obras de infraestructura de drenaje para los desechos sólidos peligrosos y los desechos líquidos peligrosos que requiere un hospital y más con ese problema del coronavirus que es altamente contagioso, ¿verdad? Entonces, por ahí yo diría, hay muchos más aspectos que pudiéramos decir de la coyuntura, pero definitivamente es muy preocupante, ¿verdad? Que se haya utilizado a la Fuerza Armada y a la policía, desnaturalizándola, porque si ustedes recordarán, la Policía Nacional Civil es un cuerpo civil que debe ser dirigido por un civil y no por un militar como ahorita está ocurriendo, ¿verdad? Arriaza Chica viene del ejército y es un hombre que fue depurado antes por precisamente prestarse a maniobras contaminando pruebas en juicio donde a él se le pidió, ¿verdad? Establecer pruebas falsas en contra de personas que no eran las responsables. Entonces, este señor tiene ya una trayectoria de persona inmoral, antiética, ¿verdad? Y profesional de los peores, ¿verdad? Entonces, él dirige la Policía Nacional Civil, ahora ya desnaturalizada, porque ante órdenes de la Asamblea Legislativa o de la misma Fiscalía General de la República, dice, esas órdenes no las obedezco. Yo obedezco al presidente de la República y el presidente de la República no tiene más facultades que las que la ley y la Constitución le ordena y tiene que respetar la función de cada uno de los ministerios. Al ministro de Hacienda no le puede estar diciendo, mire, no le pague, a los que no me obedecen, no le pague, ¿no? Por eso existe la independencia de los tres órganos del Estado. Cada uno tiene su función y la policía y el ejército están obligados a respetar la Constitución y la ley. Es más, el ejército no se puede estar utilizando para labores de seguridad ciudadana. El ejército no puede estar en labores de investigación, ¿verdad? Como lo ha
utilizado ahora Nayib con la militarización de la frontera, que es otra de las cosas que ha estado ocurriendo en el país, utilizando el ejército con fines que no entendemos, porque definitivamente para combatir el coronavirus es el Ministerio de Salud, los ECOS, los promotores de salud en los lugares en donde hay mayor auge de el coronavirus. Pero ¿qué es lo que hace este gobierno? Cuando a ellos les interesa, no sabemos qué, ¿verdad? Si dejar pasar al hijos o ir a ver cómo van a duizar a la gente a quien van a pedir que vote, aún no siendo salvadoreños, han montado la militarización de la frontera o de los pueblos, ¿verdad? Pueblos fronterizos que son los que realmente han sufrido esta arbitrariedad, ¿verdad? Pero vemos que tienen una finalidad muy alejada de lo que es la protección a la salud de la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Arcatao han ido a militarizar esos pueblos de la frontera de Arcatao, cercanos al río Zumpul, donde se ha dado las primeras masacres que hizo la Fuerza Armada, y que les pongan la Fuerza Armada otra vez ahí con los grandes fusiles para impedirle a los salvadoreños que quedaron en la parte de Honduras gracias al fallo limítrofe de La Haya, que no les permitan venir a ver sus propiedades, o que no les permitan a los salvadoreños que están de este lado de El Salvador y que tienen sus propiedades en Honduras. Todo eso está legalizado por el fallo también. Se tiene que reconocer el derecho de estos ciudadanos de tener su vida normal, pues si ellos fueron afectados por un fallo que definitivamente tenía que haber creado mecanismos para garantizar a los pobladores sus derechos fundamentales, el libre tránsito, como lo han tenido siempre. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, han salido con los grandes fusiles, ¿verdad? Capturando gente, golpeándola, amenazándola, gente joven, gente anciana, mujeres, niños, a quienes les ha llegado ya de nuevo esa Fuerza Armada que teníamos en los años 80, ¿verdad? Represiva y respetuosa. Se han tomado las escuelas ahí en los pueblos limítrofes. Entonces, estamos en una coyuntura que realmente viene a significar un retroceso en los avances que hemos logrado gracias a la lucha del pueblo salvadoreño y la solidaridad de muchos pueblos del mundo, especialmente el pueblo de los Estados Unidos, que viendo toda la agresividad por las políticas de los Estados Unidos en contra de nuestro país, han hecho una lucha admirable, solidaria, por cambiar la política de los Estados Unidos hacia nuestro país. Incluso, pues, tenemos que hacer un reconocimiento muy grande. Yo recuerdo que cuando fue esto del asesinato de los sacerdotes jesuitas, yo estuve en Washington en una visita que ya tenía programada desde antes, y la gente estaba realmente indignada, ¿verdad? Por esta barbarie. Incluso César Joya Martínez, que fue un miembro de los Escuadrones de la Muerte, entrenado por los asesores militares estadounidenses en El Salvador, quien había hecho una conferencia de prensa cuando asesinaron a los líderes de FENASTRA el 31 de octubre de 1989.
Él dijo, esa masacre la han hecho los policías nacionales. Ese es el territorio que se le asigna a la Policía Nacional y ellos son los que han puesto esas descargas explosivas que estallaron en horas del mediodía en esa sede de FENASTRA, donde habían sindicalistas muy comprometidos con la lucha por los derechos laborales y que fueron asesinados vilmente. Y por supuesto que cuando asesinan a los jesuitas, Bielman Joya Martínez manifestó muy claramente y muy enfáticamente, si me hubieran hecho caso, los jesuitas estarían vivos, tratando de expresar lo que él sabía, porque él sabía que eso era política de los Estados Unidos, aplicada a través de los cuerpos represivos en El Salvador y la Fuerza Armada, ¿verdad? Que precisamente fue cuestionada durante los acuerdos de paz y se asignó todo un capítulo para crear una nueva Fuerza Armada. Pero ahora, con el nuevo gobierno, el gobierno de Nayib, que asume demencia, ¿verdad? Que dice, no, si yo nací hace poco, ¿verdad? Yo ni me enteré de cuando masacraron a la gente, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad de aquella época. Yo no sé nada de eso. Y asume demencia e incluso dice, no, aquí los archivos ni existen, ¿verdad? Y yo no tengo por qué dar cuenta de eso, haciéndose el ignorante, ¿verdad? En realidad no es que se hace, él es ignorante. Él es ignorante de cualquier cosa que no sea hacer dinero o buscar su propio beneficio, o el de su familia o de sus socios. En directo y en vivo, mire, doctora, todo lo que nuestros amigos y amigas constantemente han estado mandándonos aquí. Es que les dijimos desde el principio que teníamos a Mirna Perla de Anaya, la íbamos a tener y que se prepararan. Nos dicen acá, es una biblioteca, la doctora, es un libro, es una enciclopedia. Gracias por toda la información. Hay algunas cositas aquí rapiditas porque por lo del tiempo, doctora, de Los Ángeles, de San Francisco, de Virginia, de Maryland, Ottawa también. Hay algunos comentarios rapiditos. Mira, nos dicen acá, será una gran deuda que quedó de los 80s el no haber cambiado esa dictadura económica. ¿Será esa una gran deuda que hoy estamos pagando porque nunca los tocamos, ni a los Poma, ni a los Dueñas, ni a los Murray Mesa, ni a los Sol Bank, ni a los Palomo? Nunca se tocaron. En los 80s murieron miles y miles, pero de salvadoreños pobres. Fueron secuestrados miles y miles, pero de salvadoreños pobres. Tal vez uno que otro secuestro de una de estas familias, pero hoy documentos indican que eso lo hacían entre ellos mismos cuando tenían algunas disputas. Hoy estamos pagando una gran deuda. Controlan el agua, controlan la tierra, controlan el aire, nos controlan a nosotros y quizás ya nos terminaron, ya nos controlaron la esperanza que teníamos, quizás. Pero queremos ver que nos diga la doctora. Dice, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro. ¿Y qué pasa, doctora? ¿Por qué son intocables? Han habido ministros de medio ambiente, hay ministerio de medio ambiente, pero una lluvia se lleva docenas de casas.
un viento destruye viviendas. No son entonces, no es la naturaleza la criminal, sino que son las políticas de gobierno y las que controlan a este gobierno, al otro gobierno y al otro gobierno. ¿Será ese poder fáctico, doctora, intocable? Doctora, es que estamos condenados a vivir controlados por unas pocas familias, porque la verdad, de 7 millones de pobres, estas familias que controlan el 95% del país, no creo que lleguen a 1,000. Nos daban un informe, nos dicen hace poco, en donde dice 5 familias, solo para poner un ejemplo. 5 familias de esas que se han mencionado aquí tienen más de 50,000 millones de dólares y no los tienen en el país. Los sacan del país, se los llevan y los tienen en lo que se llaman territorios libres de control, paraísos fiscales. Eso, doctora, no se va a cambiar en una elección, ¿no cree usted? ¿Cree usted, doctora, que otro partido político que venga, tal vez de izquierda, más de izquierda, no puede cambiar eso? ¿Qué ideas hay? ¿Cómo ve esa situación? Y bueno, también nos hablan, doctor, aquí de un término que se usó de los asocios públicos privados, que fue para engañar al pueblo. Sí. Dicen que lo impuso el presidente Barack Obama cuando fue a visitar a El Salvador y, lo, y de verdad le dijo al gobierno, mira, mete esta palabrita porque se oye mejor, pero lo que era un radicalismo del neoliberalismo, porque como en el caso de esta familia que menciona que hoy tiene ya el monopolio del agua, en ese caso, ahí está el asocio público-privado. Y es peor porque ahora los gastos los cubre el pueblo y las ganancias van para los mismos de siempre. Vamos a ver, doctora, rapidito, adelante. Bueno, realmente el foro de concertación económica nunca funcionó, precisamente porque tampoco se había definido, ¿verdad? Y tampoco tuvo la, la coercibilidad de obligar a las partes, ¿verdad? Para hacer un verdadero instrumento de justicia social. Y por eso es que ni siquiera no ha caminado lo de la reforma fiscal, ¿verdad? Los ricos siguen siendo los beneficiados de la elusión, de la evasión de impuestos. Tenemos al señor Cristiani, ¿verdad? Alfredo Cristiani, quien después de haber saneado la banca, ¿verdad? Que estaba en condiciones de insolvencia cuando la tenía la, la empresa privada, se privatiza en el contexto de estas medidas contra insurgentes que se realizaron en los años 80 con el parapeto de golpe de Estado que se le da al general Carlos Humberto Romero y que fue precisamente para quitarle las banderas de lucha a la izquierda, ¿verdad? Entregarle la tierra para las cooperativas, entregarle la tierra al campesinado, porque con mucha fuerza y mucha legitimidad rescataba, reivindicaba la tierra para el que la trabaja, ¿verdad? Entonces se la entregaron para quitársela después. Ya ahora casi ninguna cooperativa tiene tierra, son pocas las que todavía se mantienen como cooperativas dueñas de las cantidades de tierra que le fueron arrebatadas a los que tenían los grandes monopolios de la tierra. Pero también la banca. Se privatiza la banca, se estatiza la banca y el Estado va a sanearla y después el señor Cristiani se apropia, ¿verdad? Nada menos, de grandes cantidades de acciones de diferentes instituciones financieras, pero especialmente el Banco Cuscatlán.
¿verdad? Que después de haberse ido para Panamá para no pagar impuestos, ya regresó y ahora es otra vez el Banco Cuscatlán que ha absorbido Scotiabank, ¿verdad? Entonces, sí, ahí tenemos también al señor Cristiani con grandes millonadas en su patrimonio, que obviamente es enriquecimiento ilícito. ¿Quién los puede juzgar? Difícil, porque mientras la fiscalía esté en manos de los empleados de la empresa privada y sobre todo de la oligarquía, va a ser bien difícil. O sea, nuestro país tiene una crisis institucional bastante fuerte, sobre todo por esto que Monseñor Romero llamaba el estructural. Una observación que nos hacen aquí rapidito, mire, doctora, y nos dicen, bueno, pero es que el fiscal fue elegido por la Asamblea, por todos los diputados. Exactamente, por eso es que le digo yo, hay una crisis bien profunda a nivel de nuestro país, porque ¿cómo es que se elige a un fiscal con el voto de todos los diputados, incluyendo los diputados de izquierda? ¿Cómo se Bueno, explica eso? lo único que tiene explicación es que para que les aprobaran el presupuesto que necesitaba el gobierno del frente para seguir funcionando, ¿verdad? Para llegar a flote hasta el final del periodo, aprobaron eso. Una malísima negociación, ¿verdad? Porque hay aspectos que definitivamente no han podido avanzar porque nunca hemos tenido un fiscal independiente, ¿verdad? Un fiscal que se ponga las verdaderas responsabilidades y que persiga a los de cuello blanco. Si estos siguen con delitos continuados, no solo se robaron la banca, no solo han saqueado el país durante décadas, sino que siguen en la misma, porque definitivamente la crisis del mismo sistema neoliberal los obliga a seguir saqueando una y otra vez nuestro país. Entonces es algo que definitivamente no se puede corregir con elecciones, menos con una elección ni de diputados ni de presidente. Esto requiere de una verdadera revolución. Nuestro país, mientras siga siendo dependiente de los países capitalistas con el sistema neoliberal, vamos a tener la misma crisis. Es más, Doctora, la doctora acaba de mencionar algo que nos mencionaron anteriormente, revolución. Dibuje eso, póngale una foto. ¿Cómo lo describe? ¿En los 80s hubo revolución? ¿Estaría hablando algo de eso o qué tipo de revolución? mire, estamos hablando de un verdadero movimiento popular que sea capaz de cambiar el sistema capitalista, ¿verdad? Porque no podemos seguir con esta estructura donde los ricos siguen teniendo mayor posibilidad de seguir cooptando todos los recursos del país y la gran cantidad de personas totalmente en condiciones infrahumanas. ¿Por qué? Porque Un movimiento, nos dicen aquí, doctora. ¿Ve usted ese movimiento que empiece ahorita o que se empiece algo? ¿Hay algo de eso o no hay nada? bueno, en este momento El Salvador, como digo, después de los acuerdos de paz, desarticuló toda esa fuerza revolucionaria que logramos acumular durante los años 80 y principios de los 90, ¿Por qué ¿verdad? preguntan? ¿Por qué le Pues preguntan de Canadá? sencillamente el problema es que muchos dirigentes del movimiento político-militar que fue el Frente y sus aliados, ¿verdad? Fueron cooptados por las mieles del poder económico, ¿verdad? Sencillamente ese es uno de los aspectos. Y otro de los aspectos muy claro es que los procesos son así. Hay momentos coyunturales donde hay un gran auge del movimiento popular, de las fuerzas revolucionarias, tanto del campo como de la ciudad,
como de los intelectuales comprometidos. Y llegan momentos de adecuación de esta fuerza, ¿verdad? Como es lo que ha ocurrido ahora. La gente con los acuerdos de paz tuvo mucha esperanza y en gran medida se desarmó, ¿verdad? Se desarmó esa fuerza moral que había, que fueron los combatientes, los excombatientes, gente campesina, gente obrera, gente intelectual que lo dejó todo a cambio de nada para avanzar en los cambios que el país necesitaba, como para una transición hacia una sociedad con justicia social, ¿verdad? Y avanzamos mucho y todavía existe. Si no, vaya a ver cómo es que esta fuerza creadora, comprometida de lo que es la mesa de protección al Valle del Ángel. Ahí andamos todas las noches pegando papeles para decir fuera dueñas del Valle del Ángel, para decir yo me opongo al proyecto de los dueñas y para decirle y andarle concientizando a toda la población que directamente está afectada ya, como es Opico, Nejapa, Apopa, Cuscatancingo, que se pongan las pilas, ¿Y que hoy qué hay. sigue? Hoy qué sigue, nos dicen aquí, porque nos estaba mencionando que ya le entregaron eso a los dueños. ¿Y hoy qué? No, ahora lo que sigue es que el pueblo detenga a los dueños, ¿verdad? Porque la estructura del Estado no ha sido capaz de defender los intereses colectivos, lo que es fundamental para la vida, como es el agua. Entonces, si no hubo gente capaz, ni en la OPAMS, ni en el Ministerio de Medio Ambiente, ni en Casa Presidencial, de ponerse en una postura de defensa de un recurso vital para nuestra población como es el agua, bueno, el pueblo tendrá que ser el que detenga las máquinas y detenga este proyecto de muerte. Doctora, interesantísimo el tiempo, no se siente. Nos dicen aquí, yo ya me quedo todas las horas con ustedes. Excelentísimo que nos están ilustrando. Bueno, hay más, pero pasemos ya a la otra parte que decíamos, doctora, si es posible, si no, pues no hay problema. Nombres y apellidos responsables de ese gran crimen que hoy hay un aniversario. ¿Y por qué? ¿Por qué ese tipo de crimen así? Los materiales autores, los intelectuales autores, ¿dónde están? ¿Y qué ha pasado? ¿Es un crimen que quedará al olvido? Doctora, adelante. Realmente, en el olvido jamás, ¿verdad? Porque precisamente una de las sanciones que gracias al movimiento de derechos humanos, a, la, a los comités de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, se ha logrado mantener en el imaginario nacional e internacional una serie de violaciones a los derechos humanos y algunos casos emblemáticos, ¿verdad? Precisamente por la brutalidad con que se dio la masacre de hace 31 años, ¿verdad? En la UCA, en horas de la madrugada, la brutalidad de esa maquinaria destructora que fue evidente, que fue realizada por el alto mando de la Fuerza Armada y que ha quedado totalmente evidenciado en este juicio que se realizó por parte de la Audiencia Nacional Española, ¿verdad? Que se ha realizado contra uno de los autores intelectuales, los que dieron la orden, los que tomaron la decisión, ¿verdad? El día 15 de noviembre de 1989,
con la presencia de Cristiani, que era el presidente de la República y el jefe de la Fuerza Armada, ¿verdad? Se toma la decisión porque según ellos tenían que detener las hordas comunistas y que quien dirigía esto era el padre Yacuría, un hombre insigne, ¿verdad? Que ha luchado mucho para lograr que el país buscara una salida diferente, porque los jesuitas en todo momento estuvieron propugnando por el diálogo, la negociación y una salida política al conflicto armado. Pero, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Lo que dice incluso el señor Inocente Montano, ¿verdad? En su declaración, él dice, no, él trata de, como dorar la píldora, ¿verdad? Él sabe que está ante una justicia que no le va a tolerar, ¿verdad? Como en el país. Y él trata de decir, no, si nosotros con el licenciado Ellacuría, licenciado Ellacuría, no, siempre lo respetamos, dice, porque él era asesor dice que él era asesor de el presidente Cristiani, que era pues el jefe de la Fuerza Armada, ¿verdad? El comandante general de la Fuerza Armada. Y dice que él incluso fue el que influyó en los militares jóvenes para dar el golpe de Estado que se le dio al Carlos Humberto Romero, el presidente que fue destituido por ese, digamos, alianza entre los militares jóvenes, disque, y un partido político como era la Democracia Cristiana, ¿verdad? Pero que precisamente aún en su afán de querer decir que lo respetaban, ¿verdad? Se le sale el hecho de que Cristiani era asesorado por el padre Yacuría, pero también, dice, asesoraba a la guerrilla, ¿verdad? Y entonces, incluso dice en una parte, dice dice que no había una conciencia clara de que los jesuitas estuvieran participando con los miembros del FMLN política y militarmente en la ofensiva, ¿va? Porque a pesar de que hubo fotografías, dice, de curas jesuitas metidos con los guerrilleros, había un cura llamado John Sobrino, muy allegado a Yacuría, del cual tenemos fotografías y videos en que aparece entrenando a niños de 10 o 12 años, enseñándoles a manejar el AK-47, que era el armamento que manejaba el FMLN. Yo creo que ellos confundían al padre John Sobrino, que es un intelectual, ¿verdad? Que se salvó también porque él no estaba en el país. En ese momento andaba en una conferencia, parece que en la India, y por eso se salvó. Pero efectivamente, cuando declara todo eso, él dice, no, yo nunca estuve en el momento en que asesinaron, decidió, se discutió. Yo nunca vi que la Fuerza Armada decidiera asesinarlo. Dice que él nunca trató de encubrir a los asesinos, que él siempre apoyó, dice, las investigaciones del FBI y de la CIA, y precisamente fueron miembros de la CIA y del FBI quienes inmediatamente descubrieron qué era lo que ahí pasaba. Y precisamente era inocultable, porque fue a la luz de todos que se hizo un control de todos los medios de comunicación y todos se encadenaron en la cadena oficial y donde se llamaba a la población para que lincharan a los jesuitas, porque señalaban al padre Yacurías como el autor intelectual de la ofensiva,
cosa que fue totalmente falsa. No sé si ellos se lo creerían, no creo, porque estando tan cerca el Estado Mayor, no podían ir a ver o interceptar las comunicaciones de los padres jesuitas. Pues si eso fue tan grotesco, porque llaman a la población a decir, no, miren, ya los jesuitas son los que dirigen y vayan, ni siquiera usen balas ni nada en matarlos. Esos jesuitas son como monstruos, ¿verdad? Hay que matarlos a patadas, hay que escupirlos. Todo eso salió en la cadena nacional y dejaban hablar gente que ellos mismos era parte de la guerra psicológica y de la justificación que el gobierno salvadoreño de Cristiani con el partido Arena, pues hicieron, ¿verdad? Porque ellos en todos los días, dice el mismo Inocente Montano, estaban evaluando la situación y la vieron de una forma crítica y incluso ellos valoraron ir a atacar a la guerrilla, matar el máximo número de guerrilla, porque la guerrilla estaba en Mexicano, estaba en Cuscatancingo, estaba en San Salvador, pues, hasta en El Escalón. Entonces, ellos sopesaron el usar toda la fuerza, lo cual significaba, según ellos lo analizaron, que iban a tener un rechazo internacional. No valoraron la vida de la gente pobre, sino el rechazo que podía haber a nivel internacional. Entonces, digamos, el juicio contra contra Montano en España retrata pues a toda la Tandona. Toda la Tandona estuvo involucrada en la represión más cruel en contra de nuestro país durante los años 80 y especialmente en el gobierno de Cristiani, ¿verdad? Entonces tenemos, por un lado, las víctimas, ¿verdad? Que son personas honorables, tremendamente útiles para nuestro país en diferentes aspectos. Yo personalmente recuerdo haber visto la última vez al padre Segundo Montes, quien era el director de la IDUCA, que hizo mucha investigación de la situación dificilísima que tenían nuestros compatriotas salvadoreños en los refugios que se fueron a instalar en Mesa Grande, ¿verdad? En Colomoncagua, en San Antonio. Estaban las personas que habían sobrevivido a las grandes masacres que Doctora, acaba de mencionar a la Tandona. quitar el agua al pez, que iban a terminar a la... Doctora, mire, aquí acaba de mencionar a la Tandona y nos acaba de llegar un mensaje y dice, ¿cómo es posible que miembros de la Tandona todavía estén de diputados? Y mencionan aquí en el mensaje, dice Chato Vargas General y Coronel Almendaris. Coronel, dice, Almendaris fue comandante de un batallón Atlacatl. ¿Cómo se puede explicar? Criminales de guerra estén aquí. Almendaris fue el director, el jefe del destacamento militar en Sonsonate. Él es el responsable directo de la masacre de Las Hojas, una masacre realizada contra cooperativistas que prácticamente todos ellos eran indígenas, ¿verdad? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica, doctora, que estén de diputados ahorita? Eso solo se explica porque nuestro país tiene todavía una dictadura gobernada por la oligarquía, ¿verdad? Con algunos matices, con algunos avances, como ya dije antes. Y mira lo que te preguntan, mira lo que están preguntando aquí, dice, sí. Y no me equivoco si estos dos
criminales de guerra. Para mí, dice Marito Alfaro de Canadá, no me equivoco, si ellos dos, dice, dominan la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Sí, ¿Es cierto eso? sí, bueno, ellos están ahí para garantizar la impunidad, ¿verdad? Pero quiero quizás leerles algo que es parte del fallo que se emite contra inocente Orlando Montano Morales como responsable de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista, ¿verdad? Y que cada uno de los delitos le han puesto 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor, pero que no puede pasar de 30 años por la situación de técnica de la sentencia, ¿verdad? Que él ya tiene Pero 80 lo que, años. sí, pero lo que dice es que se le condena a este señor eh, a el cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años por eso, ¿va? No porque son más. E inhabilitación absoluta. Esto le corresponde a todos, ¿verdad? Incluyendo a Vargas, por el tiempo de la condena, que comprenderá la privación de todos los honores y de los empleos y cargos públicos que tuviere el penado y la incapacidad de obtenerlos por el tiempo de la condena, así como la privación del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos con expresa reserva de las acciones civiles a los perjudicados, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares y populares. Pero también se le está impidiendo el que tenga derecho a honores, ¿verdad? Así como lo que le dio este señor, el ministro de Defensa, a uno de los de la Tandona, ¿verdad? El actual ministro de Defensa. Y bueno, todavía tenemos un pabellón en el Estado Mayor con el nombre del asesino de El Mozote, ¿verdad? Este señor Monterrosa. Entonces, sí, ahí es inexplicable. Pero precisamente, en primer lugar, en los acuerdos de paz se tenía que haber, no solamente terminado con los cuerpos de seguridad represivos, ¿verdad? Que se comprobó que habían sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sino que también el partido oficialista de la época de cuando se dio el golpe de Estado de 1979, ¿verdad? Cuando los militares jóvenes supuestamente dan el golpe de Estado, debió haberse cancelado el partido PCN, ¿verdad? Que es responsable de toda esa violación, de la persecución en contra del sector organizado en la misma iglesia, ¿verdad? Esa gente tenía que haberse hecho, cancelado ese partido y pedirles cuentas, ¿verdad? A estos militares. Uno de ellos, el mismo, este hombre, Almendaris, ¿verdad? Pero no ocurrió así. Yo una vez recuerdo que con el doctor Matarolo, que fue Rodolfo Matarolo, un argentino especialista en derechos humanos y que fue uno de los redactores de la ley esta para combatir la desaparición forzada de Naciones Unidas. Él decía, bueno, normalmente los pueblos que tienen derecho a enjuiciar a los asesinos y a los genocidas son los pueblos que ganan la guerra, ¿verdad? Y decía, en Argentina fueron enjuiciados los militares de las juntas dictatoriales, ¿verdad? Porque se metieron al pleito de las Malvinas, por eso condenaron a Videla y a todos estos generales. Yo espero que en el país, por la lucha de nuestra
comités de víctimas y del movimiento de derechos humanos logremos la justicia en El Salvador, que haya justicia, verdad, reparación moral y material para las víctimas. Hablando de la justicia, de aplicar la justicia en El Salvador, rapidito, no quiero que se nos escape. Mire, doctora de México, nos saludan aquí los hermanos que siempre están aquí atentos y nos dicen, aquí en México no nos quedó de otra. En el caso de los más de 40 profesores, 43 profesores, el caso Ayotzinapa, en donde se desaparecieron, los quemaron, los mutilaron. No nos quedó de otra más que irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es así como una comisión vino y es un caso histórico. Hoy estamos casi logrando esa justicia. Y también los hermanos de Bolivia, que siempre están atentos, nos dicen, mira, nos están diciendo acá, hoy nosotros hemos movilizado y hemos empleado el ejemplo de los hermanos mexicanos. Así es que en los próximos días llega una comisión, llegan miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para investigar los más de 40 asesinatos de este gobierno terrorista golpista. Y tal vez ese sería, o no sé si ya lo están haciendo, o no sé si por qué no lo han hecho en El Salvador, porque de parte de la justicia salvadoreña pasarán otros 100 años. ¿Cómo se ve eso, doctora? ¿Cómo se lee eso? La situación es la siguiente. Bueno, en México, el presidente actual se ha comprometido a hacer justicia, ¿verdad? Lamentablemente, todavía no ha cumplido su promesa porque ahí están involucrados altos jefes militares en ese crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Ese crimen alevoso contra humildes profesores que fueron asesinados de una enfrente, descaradamente los capturaron a todos y se llevaron a esa gran cantidad de personas, y gracias a la lucha de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos nacionales en México y además con el apoyo internacional, han logrado mantener también esa exigencia de justicia, como lo hemos hecho en El Salvador. Ahora en El Salvador hemos llevado a la justicia internacional, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos casos, ¿verdad? Entre ellos el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? Que hay una resolución de la comisión recomendándole a El Salvador que debe de seguir avanzando, ¿verdad? En el caso de Monseñor Romero, nuestro obispo mártir. Hay varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado salvadoreño por desaparición forzada en los operativos militares donde desaparecieron niños y niñas, sobre todo en la Guinda de Mayo, ¿verdad? Que es el primer caso que llevamos a la Corte Interamericana desde la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas, donde estaba el padre John Cortina, que es al que acusaban de ser guerrillero, ¿verdad? Porque él vivía en Guarjila, un sacerdote comprometido que incluso también se salvó, el padre John Cortina, se salvó de la masacre de la UCA porque él quiso proteger a la población civil. Él vivía allá en Guarjila, un sacerdote experto, un ingeniero civil que trabajó hasta con la NASA y que construyó esas población de Guarjila en Chalatenango, ¿verdad? Él nos ayudó mucho para garantizar que el acceso a la justicia internacional fuera una realidad con el acompañamiento a las víctimas de esta desaparición forzada por niños. Hay niños, ya tenemos más o menos 1,000 niños enlistados en la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños, ¿verdad? De la cual yo también soy fundadora, junto con el padre John Cortina, y sobre todo en acompañamiento a las víctimas, ¿verdad? Que no solo fueron de Chalatenango, sino que hay desaparición forzada de niños en San Salvador, en Morazán, en San Vicente, en todos los lugares del país. Y hemos constatado, ¿verdad? Con muchos casos que los niños los vendió el ejército. Ese ejército que ahora alaba a Nayib Bukele,
vendió niños por $10,000 hasta 20,000 o más, miles de dólares para mandar los niños que hemos encontrado en Italia, en Inglaterra, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Guatemala, en varios lugares de Centroamérica, México y en nuestro territorio. ¿Va? El mismo Vargas, él ha confesado que él tiene un hijo adoptivo que viene de esas masacres que han hecho, ¿verdad? Después de matar a los papás, se los robaban y algunos se los apropiaron los militares y ahí los tenían en la colonia Arce, ¿verdad? Que está cerca del Estado Mayor. Había un militar que hasta 3 niñas se trajo de ahí de Chalatenango, pero como por nuestro trabajo, ¿verdad? Organizando a las víctimas, apoyándolas, buscando la ayuda internacional, hemos logrado la justicia internacional. Claro, eso rebota para El Salvador porque los fallos de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenan al Estado salvadoreño que hagan, que remuevan todos los obstáculos para que se garantice el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o los familiares de estas víctimas. Entonces, tenemos pues de que El Salvador tiene una gran experiencia. Fue el primer país que fue condenado por desaparición forzada de niños y niñas en el continente americano, ¿verdad? Y precisamente fue gracias a la labor organizada de los familiares de estos niños y niñas que fueron secuestrados por la Fuerza Armada o por los cuerpos de seguridad. Toda la diáspora agradeciendo. Y es que el tiempo ya nos venció. El tiempo nos venció, doctora. Lo que iba a ser solamente 60 minutos se transformó, se multiplicó. Bueno, pero es que hay bastante material. Ya dijimos, la doctora es una biblioteca a la que tenemos que visitar más a menudo, nos dicen. Bueno, pasémosle los micrófonos, doctora, para que se despida de esta gran audiencia y decirle que esto queda para los archivos de la historia, en donde 5 años, 10 años, 50 años después van a decir, quiero examinar este documento que está aquí, donde la doctora por 2 horas nos ha informado, nos ha ilustrado. Doctora, esto queda para la historia. Los micrófonos para que se despida y nos vemos próximamente. Como no, muchas gracias por la atención. Un saludo solidario en este mes tan sacrificado para nuestro país, pero de tanta esperanza, ¿verdad? Porque nuestros mártires nos animan, nos dan energías para continuar ese esfuerzo del cual ellos fueron partícipes, ellos y ellas, y que lograremos algún día un país, El Salvador y un mundo entero, primero Dios, en donde reine la armonía entre los seres humanos, en donde nosotros y nosotras podamos vivir en armonía con la naturaleza. Hasta pronto. La doctora ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, Mirna Perla de Anaya. Saludes.